¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un capítulo más de Una Noche en los Separos, con ambas manos al aire. Soy Juan Carlos Urbina, todo penalista. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es el licenciado Edgar Musalem, quien es un experto en materia de balística, sumado a que es un perito en la misma materia. Y está el día de hoy acompañándonos para explicarnos qué es la balística y la importancia de la misma en los asuntos de carácter penal. Teniente, sea bienvenido, por favor. Muchísimas gracias, mi maestro, mi joven maestro. Es un honor estar con usted esta tarde. Muchas gracias, maestro. Maestro, explíquenos qué es la balística como tal. Creo que ha habido ya mucha información, la hay, se permea lo que es la balística, como tal en este aspecto que es jurídico. Obviamente la balística se considera forense. El tema de la balística forense y la identificación de las armas de fuego, pues obviamente es aquella que de los conocimientos, de los procesos, procedimientos y funcionamientos de las armas, en su función, en su calibre, etcétera, en su estructura, pues van a tener que ser revisadas sus funciones en tanto en cuanto hayan incurrido en este caso las mismas como instrumento, en este caso de un delito. Entonces hay variadas formas, hay variados funcionamientos, puntos y formas técnicas de nombrarlas, de tal manera que pues siempre ha estado presente en todo momento en delitos relacionados con arma de fuego el perito en balística, ¿no? La persona obviamente que reconoce de esas técnicas. Correcto. Sí, maestro. La realidad es que usted lo ha visto cuando tenemos temas de clientes en asuntos que son, por ejemplo, temas de homicidios en los que están involucrados armas de fuego. A veces es muy difícil para nosotros explicarle a los clientes, mejor dicho, porque no logran entender la importancia y las razones por las cuales se debe de realizar una pericial en materia de balística. Porque muchas veces dicen, oiga, licenciado, es que ¿para qué voy a pagar por una pericial en balística? ¿No? Pero yo lo que quiero es que mi familiar obtenga la libertad, yo no entiendo de esas cosas, ¿no? ¿Qué nos podría decir usted, acorde a su experiencia? ¿Por qué es importante el tema de la balística? ¿Y de dónde vienen todos esos conocimientos que usted tiene en tema de balística? Definitivamente, obviamente, iniciando yo como perito en balística, se me dio la oportunidad allá por 1996 en la Procuraduría General de Justicia en el Estado para ser perito en balística. Había procesos de conocimientos y de identificación muy básicos, porque y la importancia viene obviamente de los sistemas de investigación de Europa, de Estados Unidos, la misma historia que ha venido con los procesos forenses, ¿no? Todas las pruebas forenses. Y aquí este punto es muy importante porque desde aquel entonces yo me llegué a percatar, llega a existir, perdón, a haber y a existir hasta la fecha, personas que no tienen obviamente ni idea o tienen ciertos mitos con el uso y el comportamiento de las armas de fuego y creen que por el hecho de que ya alguien haya disparado presuntamente hacia otra persona, ya no tiene nada que ver el arma de fuego y solamente se van a buscar otras, y también o únicamente van a buscar pruebas o testimonios para decir, él disparó, cómo disparó, con qué arma disparó, y pistola, revólver, escopeta, de repetición automática, semiautomática, metralla, ¿sí? Entonces, todas estas funciones van a dejar siempre un indicio. Okay. Hoy en día que se buscan que los métodos de investigación sean muy concretos, muy fuertes, pues nos vamos a las premisas, ¿no? Como lo dicen los estudios superiores jurídicos, ¿no? En materia de investigación, ¿no? Entonces tu metodología y tu sustento tiene que estar con las premisas. Entonces los peritos como tales en las áreas técnicas, pues saben obviamente de su proceso dependiendo del tema que sea, mecánica, vialidad, grafoscopía, ¿no? Como tal, medicina. Entonces, en las áreas técnicas, obviamente tiene que ver por los procedimientos de investigación que son como tales, pues ustedes, los juristas, en su momento, pues imbuidos de mucha información y también sus protocolos y procesos en los periodos de investigación y más que nada hoy en día los desahogos de los juicios, pues vaya, tienen ustedes la certeza de un porcentaje de la información de la cual se pueden hacer ustedes. Correcto. Teniente, explíquenos un tema de las armas de fuego, porque
Muchas veces les explicamos a los clientes, no, es que fíjese que este es un arma de fuego de uso exclusivo del ejército. También hay armas que pueden portarlo la población común y corriente, sin embargo necesitan los permisos de la Secretaría de Defensa Nacional. Esto es su materia en su área de trabajo, porque es importante saber la diferencia que existen entre este tipo de armas. Es importante porque tenemos un parecer muy humano y también muy mexicano, de que las personas tienen la creencia de que el arma de fuego es necesaria, es un elemento de valor, es un momento que da poder, es un momento que da defensa. Y muchas de las veces la falta de instrucción y de conocimiento real de eso implica que las personas compren armas en el mercado negro, principalmente, hereden armas de fuego, algunos roben armas de fuego y el problema es que en determinado momento las van a usar. Entonces existe una información muy general, porque es muy difusa, la podemos encontrar como cualquier difusión en las redes, pero no todos la consultan o no la entienden, y ahí es cuando las personas compran en el mercado negro armas de fuego que ya de oída saben que es de uso prohibido, porque va a haber armas de uso prohibido para las Fuerzas Armadas y de uso permitido en las condiciones que tenga que ser, que va a ser deporte, cacería. Y hay personas que dicen, para defensa en el hogar hacen ese subrayado. Entonces, sí, como tal, en su momento está manifestado en la ley que puede ser por eso el que registres un arma. Pero eso no implica que sea, obviamente, y usted bien lo sabe, que sea una obligación que es para defensa de mi hogar y yo me lo tome tan en serio que pueda usar el arma de fuego en condiciones que obviamente no están ni escritas ni programadas. ¿En cuándo puedo usar mi arma de fuego? Porque mucha gente hasta pareciera que dijera, ya mañana la voy a usar, consigo un arma y te dicen, es que es para seguridad en la casa, pero ganas de preguntarle a la persona, ¿y tú estás capacitado? ¿Tienes el temple de usarlo? Ya no el valor, el temple. Vas a competir con una persona que está decidida a muchas cosas y tú estás decidido a vivir tu vida y a ser libre toda la vida, ¿no? Entonces pasa que ellos deben, los ciudadanos, todos debemos de enterarnos qué pasa con las armas de fuego y en qué condiciones tenerlas y obedecer, obviamente, porque si es necesario comprar un arma de fuego en la Secretaría de Defensa Nacional, pues es mejor comprarla, registrarla y tener esas condiciones, pero hay que adiestrarse. Bueno, pero también es una realidad que la Secretaría de Defensa Nacional, los permisos que otorgan para armas en casa son casi nulos. O sea, yo creo que de cada 100 solicitudes, o mejor dicho, de cada 200 solicitudes dan una nada más. Es muy largo. El permiso para portación de arma de fuego, que es distinto, es para traerla en la calle, transportarla, etcétera. Ese sí, aunque la gente pida, se asesore, haya gente que se promueva diciendo que con ellos van a obtener el permiso, o sea, prácticamente es negativo, ¿no? Tiene años que la gente me pide que les asesore o que les sea yo obviamente la persona que les lleve yo el trámite. No es cierto, no es cierto como tal. El permiso para el domicilio, y no es permiso, el registro para tener el arma en el domicilio, tarda un poquito más, pero yo digo que es mejor a tener un arma de fuego comprada que no sabes dónde y tú no sabes siquiera si el arma es registrada. Aquí hay que tener atención, ¿no? Los laboratorios de balística de todo el país, de balística forense de las fiscalías, tienen un registro de casquillos, de proyectiles, y si un arma de fuego ya disparó en otro lugar y se vende en otro lugar como mercado negro, la persona que la adquiera en el momento que haga un disparo y bote un casquillo, un proyectil, puede ser, y ya lo hemos visto, relacionado a carpetas de investigación de homicidio, lesiones o daños de otro estado, ¿no? Como comprar un coche que no sabe si es robado o no. Y eso yo lo hago enfático y énfasis, no se compre arma en el mercado negro porque no estaremos nunca seguros, a menos que se tome la muestra, ¿no? Y porque es un otro proceso tema también complicado. es que adquieres el arma con la Secretaría de Defensa Nacional y el tema de los cartuchos también los tienes que comprar con ellos. O tengo entendido que también hay establecimientos que están permitidos que te pueden vender, pero ya cierto número de cartuchos y ya también quedas registrado sobre qué cartuchos adquiriste, ¿no? Sí, de acuerdo, los cartuchos van a tener obviamente una cantidad anual que les van a designar ahí. Hay tablas obviamente para el efecto de cuántos puedes comprar al año, en su caso. Pero ya tienes esos cartuchos en tu casa y ahora necesitas un permiso de
transporte y de ir obviamente a descargarlos. Necesita estar en un club de tiro de preferencia. Es muy bueno ir al club de tiro, yo lo recomiendo mucho, o que vayan con personas profesionales para efectos de que se baje esa ansiedad que tiene mucha gente de tener un arma de fuego y que piensen que a lo mejor es la solución de sus problemas. Yo digo que no, pero yo he trabajado legítimas defensas como en periciales. Ahorita estamos trabajando una precisamente policial, ¿recuerda usted? Sí. Y hemos tenido sobreseimientos con legítimas defensas, pero no todas se pueden comprobar. Correcto, tenía. Aquí regresando un poco, ya es el tema de la pregunta de por qué era la importancia de realizar periciales en materia de balística en asuntos de carácter penal. Digo, podemos poner el ejemplo del asunto que ahorita tenemos, en el cual se está comentando que cierta persona privó de la vida a otra con un arma de fuego. Sin embargo, la fiscalía está haciendo ver que ese disparo lo hizo con dolo, o sea, lo hizo sabiendo el resultado, o sea, que lo hizo queriendo. Sin embargo, aquí lo que estamos alegando en este asunto es que fue en cumplimiento de un deber, Sí, claro. que él no podía hacer alguna otra circunstancia más para poder salvaguardar su vida. Era lo único que podía hacer era dispararle. Porque si no, se hubiera muerto, porque relativamente lo estaba atacando con un objeto punzocortante, lo quería atacar, entonces fue por eso que disparó, ¿no? En este caso, como tal, tenemos obviamente que hay una persona que va a disparar con un arma larga, que en este caso es cortocontundente, que es un machete. Las personas y respetado público, que todos sabemos que es un machete, y que hay de machetes a machetes. Por ejemplo, los machetes que se utilizan para ciertos cortes, por ejemplo, la caña y otra variedad de plantas, ¿no? Voy a decir plantas. Entonces, una persona que reciba un machetazo así, literal, como dicen, es muy complicado saber si se va a recuperar de esa lesión dependiendo de la distancia de donde haya una atención médica. O puede morir en el inmediato. ¿Quién se va a arriesgar a eso? Hemos visto muchos videos que hay por ahí regados en la red, donde hay personas que con un arma, un puñal incluso muy cortita, traen a raya a 7 policías y los 7 policías no saben qué hacer con él. Por los derechos humanos, obviamente. En lo que hay en México y en buena parte del mundo es que hay una renuencia de los gobiernos de reglamentar cuándo sí y cuándo no tengo que hacer uso de la fuerza. Pues lo tenemos en México. La ley general del uso de la fuerza se hizo así para el efecto de reglamentar y se tendrá que interpretar porque paso a paso no te dice en qué caso debe de ocuparse. Y eso es, vaya, no es dependiente de nada más de México, es también de otros países. Incluso desde manifestaciones, desde armas de fuego, porque buscan la racionalidad, ¿no? La proporción. Pero un machetazo va directo a ti, tú tienes un arma, ya no puedes correr y has cumplido con los preceptos que tienen que ver de las llamadas de atención en su momento. Dicen por ahí, es que pudiste haber huido, pero está la persona ahí cumpliendo con un deber. No pudo haberse retirado, estaba solicitando también la racionalidad de la persona. Y si la persona no es racional en ese determinado momento y la persona no puede ni siquiera subirse de inmediato a su vehículo y huir, pues entonces tendrá que en determinado momento, como llega a pasar ahí, cae. Y el disparo es de manera indirecta porque ni siquiera estaba empuñándolo en forma reglamentaria, por decirlo así. Todo eso es lo que conlleva a que haya un perito en balística, identificación de armas de fuego, que tenga y que dé esa orientación a los abogados, a la defensa, al Ministerio Público, porque así es como nace la opinión. Su servidor se forma porque empecé a salir a campo del laboratorio, acompañar a los criminalistas y después sobre la marcha, cuando empezamos a opinar, ya se nos pedía dictámenes de balística de campo donde reconstruíamos probables suicidios con disparos reales. Era un equipo maravilloso el de aquel entonces, donde subíamos a donde fuera para establecer trayectorias y verificar si se disparó la persona, por qué el martillo está cerrado, quién movió el cilindro y el proyectil, el casquillo ya no está alineado en el revólver, por qué el disparo no concuerda con la ergonomía de la persona. Le comento algo muy, muy rápido, pero es técnico. Un día llegó un abogado, en paz descanse el señor, un gran abogado, y me dijo, detuvieron a mi yerno y me dicen que él mató a su compañero, que en un pleito ahí que hubo.
y la policía lo detuvo. Y estoy, pues vaya, muy estresado, mi hija en depresión, va a tener a mi nieto. ¿Cuántas cosas podemos oír? Porque el cliente quiere que uno le diga lo que quiere oír. Y dicen muchísimas cosas que dicen los que señalan y dicen lo que opinan las familias. Y pues vaya, con toda la honestidad que nos caracteriza de 28 años siendo peritos, les decimos lo que es, porque prácticamente es lo que se debe, lo que se hace y lo que se debía hacer, ¿no? En esos tres términos comentamos. Y en esa ocasión el señor muy afligido me decía, ¿puede checar, por favor? Ya hasta traía un recurso. Dije, no, espéreme tantito, ¿qué tal si no se puede? Pero en esa dinámica, leyendo el dictamen médico de lesiones, el dictamen de criminalística y obviamente el de balística, pues se le pudo hablar al señor en 30 minutos, ¿no? Y el señor tenía busque y busque quién le diera que si era o no era el asunto. Y se le comentó, señor, la lesión que tiene, el occiso, es una lesión de proyectil de alta velocidad, no es de tal calibre que es el que le señalan como portador a la persona. No es, técnicamente y objetivamente no es. Pero es que fulano es el testigo y dice que lo vio haciendo y haciendo. Y ahí es el punto, ¿no? Ellos obviamente van a hacer deducir inmediatamente al Ministerio Público lo que sucedió. Y él tendrá que empalmar con sus pruebas. Y en su momento, cuando estuve en el punto oficial, lo hacíamos. Y cuando me ha tocado instruir a peritos o a criminalistas, también se les dice, ¿no? Reúne tus pruebas porque tú estás en blanco. ¿Sí? Tienen la información nada más que les toca. Y ya de ahí el Ministerio Público tendría obviamente ya que inducir, pero pues vaya, si no es así, pues en ese entonces, por ejemplo, en esa defensa, 30 minutos, o a veces, de repente de cuántos tomos, cuánta investigación haya, pues vaya, nos llevamos varios días, pero vamos al punto objetivo, porque ve usted que empatamos, ¿no? Balística tiene que empatar con medicina forense en su momento, muchas veces con el criminólogo y el psicólogo también, para que a final de cuentas el criminalista coordine, junte la información y determine, ¿no? Sí, porque como otro ejemplo recordará el juicio que llevamos, teniente, en el cual resulta que los testigos estaban diciendo que nuestro cliente le había disparado en el rostro, literal de frente a claro esta que persona, sí. pero resulta que el dictamen de necropsia decía que el disparo había sido de abajo hacia arriba y que había entrado por esta parte, ¿no? Entonces, cuando acudimos con usted y comienza a verificar, pues, oye, es imposible que un proyectil disparado, una bala, que dé vueltas y se vaya así como en las caricaturas, ¿no? Ajá, importantes son las dinámicas y la ubicación de la ergonomía del arma de fuego, porque muchas veces dicen es que el disparo suicida o el disparo indirecto, o sea, digamos accidental, o el disparo doloso fue de esta manera, pero pues se reconstruyen esas trayectorias, esas dinámicas como tal, el forcejeo implica. Yo tengo siempre por decirlo así, un punto objetivo, ¿no? Si el impacto es perpendicular, es doloso. Si el impacto es oblicuo o con ángulo o elíptico, hay que investigarlo. Porque muchos dicen, se mató. Ok, hay que investigarlo. Lo mató, hay que investigarlo, porque muchas veces hay disparos accidentales incluso, sorpresivamente. ¿Sí? Muchas de las veces no es el disparo. ¿Por qué? Porque el orificio causal inicial es de 10 milímetros y la lesión y el proyectil en el sujeto es calibre 22. Entonces no van a empatar y entonces tenemos que tomar nuestras medidas básicas, inmediatas, para decir, este no es el calibre, porque el calibre siempre va a ser la medida del diámetro del proyectil. Para explicar un poco a la audiencia, maestro, ¿qué es un calibre y por qué hay diferencias entre ellos? Sí, el calibre es el diámetro de una circunferencia. Y el calibre, y de acuerdo a los manuales, va a estar denominado en numeración o en sistemas de numeración o de medición, perdón. Entonces tenemos el sistema europeo, ¿sí? Que es el de nosotros, ¿no? El métrico decimal. Y el anglosajón, o el americano, o el inglés, le dicen de varias formas, que debía ser principalmente anglosajón, que es el de pulgadas. Entonces, por eso oímos, cuando decimos comúnmente calibre 9 milímetros, es porque mide 9 milímetros el diámetro de la bala en este caso, y tendrá que tener otro tipo de medidas dependiendo del que sea cartucho, y peso si es proyectil. Y en el caso de
cuando oímos calibre 38, 38 Super, 38 Magnum, 38 Especial, son 38 centésimas de pulgada, que es el mismo diámetro, pero en pulgadas. Y ahí es un ir y venir por estar manejando los tipos calibres en su momento, porque el 38 Super va a ser 38 centésimas de pulgada, pero al sistema anglosajón. Pero si medimos un revólver 38 especial por su cañón, no va a dar. Y si medimos una bala, no va a dar porque la nominación que le da el fabricante es el 38 Super. Pero va a medir .38 y fracción centésimas de pulgada, y si le metes milímetros, 9.6, etcétera. Y eso es lo que hay que andar controlando e interpretando los peritos en balística en su momento. Ahora, de esto también depende la cantidad de pólvora que contienen y también la fuerza que tiene el proyectil. Primero que nada es en el cartucho, en esa medición, y ya cuando ven que hay una necesidad en el arma, porque ahora sí que la necesidad implica que se busque un alcance, un objetivo, entonces, a reserva de otros expertos, para mí lo más importante en un arma de fuego y en el cartucho y el calibre es la energía. Entonces, por ejemplo, encontraron que un 38 especial, que es un revólver común, en su momento lo usaron policías hace muchos años. Todavía en algunos policías pobres traen 38 especial en algún municipio, ¿no? Estas armas de fuego fueron superadas por un 38 especial más potente y decidieron ponerle 357 Magnum. Es más largo, ¿sí? Otro tipo de pólvora, obviamente, mayor energía. En su momento solamente lo hicieron más largo, pero es el mismo. El 9 milímetros podría ser un 38 también. ¿Por qué? Porque es la diferencia, 9 milímetros y 38 de centésimas de pulgada a milímetros, obviamente nos da 9, ¿no? El grupo de los 9 milímetros, se dice por ahí. Pero van a tener distintas energías porque también depende de la estructura del arma. Entonces, ¿es que es más poderoso el 38 especial que el 9 milímetros? Sí, por algunos kilográmetros. El 45, sí, por algunos kilográmetros, pero entre más ligero el proyectil va a tener más velocidad, va a tener más prontitud, va a tener más prestaciones, dicen por ahí. Okay. Entonces, por eso para las dinámicas policiales, es más, a nivel comercial mundial, el 9 milímetros es el que manda, porque es un proyectil estable. ¿Hay mejores calibres? Yo creo que sí, y claro que sí, se menciona que sí hay, por ejemplo, el 10 milímetros, que es el perfecto, pero es carísimo y obviamente va a conllevar a hacer muchos movimientos administrativos, legales, de compras, agotar cuántas armas de fuego ya se compraron, pero a nivel mundial el popular es el 9 milímetros, por eso el que está ahí es más cómodo que los otros, van a ser más pesados. Mucha energía, pero mucho peso, va a acabar pronto. De acuerdo. Maestro, ahora regresando un poco en el tema de los laboratorios forenses en materia de balística, porque en los asuntos que tenemos y cuando ya estamos en etapa de juicio oral, el debate que se da con el tema de los peritos en balística es que dicen, sí, yo soy perito en balística y yo realicé el análisis de tantos cartuchos y también realicé de pruebas de disparo de arma de fuego y los mismos fueron sometidos al sistema Evo Finder y encontramos un match, o sea, una coincidencia con tal arma de fuego, ¿no? Pero ya cuando les comienzas a preguntar en el tema de las marcas, el diámetro, si que existieron, así como también si adjuntaron imágenes, nos comienzan a decir que no. Y no nos saben decir mayor información. Entonces, esto a veces, digo, los clientes no lo logran entender. La importancia del por qué realizar una debida pericial en balística de manera particular para lograr entender ante los jueces de la importancia de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema Evo Finder, Teniente? ¿Usted qué lo puede explicar mejor? En lo general, como tal, los laboratorios pasaron por un proceso, voy a decirlo reciente, y más con la llegada de este nuevo sistema, con el Plan Mérida. ¿Qué le contaré? Algo chistoso. En 1999, cuando yo estoy terminando mi primera ocasión en balística en Procuraduría, hasta ese entonces me llegó un microscopio competente con un monitor, una televisioncita todavía. Sensacional. Para hacer los microcomparativos, que es comparar las rayas del cañón de un proyectil problema con un arma de fuego problema, que la traen obviamente a investigar, con un proyectil de muestra, que es el que toma uno, el testigo. ¿Qué le quiero decir? Que si no hubiera habido el Plan Mérida,
no hubiera, quién sabe cuántos laboratorios realmente en México tuvieran tecnología, porque tienen grandes microscopios con valor de 3, 4, 5, de millones de pesos que en su momento ningún estado, pero ni loco lo hubiera pagado, ¿no? La última vez, el primero que fue el grupo no, pues prácticamente la empresa IBIS, ¿sí? La empresa IBIS pues traía un producto el cual ya estaba haciendo estos estudios como el EvoFinder, que es una base de datos de estrías, de percusiones que vienen en los casquillos y proyectiles, de identificación de pesos y obviamente de calibres y características, que implica que cuando metes un elemento va a registrarlo y se va a guardar. Se va a registrar en todas sus características, profundidades por algoritmos, tercera dimensión. Hay mucha información como eso y mucha actualización. Y cada vez que tengas en esa base de datos otro proyectil, al activar la base de datos, obviamente al ponerlo, ya es la solicitud que hace el Ministerio Público, va a hacer un comparativo con todo lo que tú tengas en esa base de datos. Ahí es donde digo, cuidado cuando compras un arma de fuego, porque si ya disparó un 15 de septiembre por allá, y agarran al sujeto que anduvo echando relajo con el arma de fuego, resulta que el arma de fuego estuvo en Sinaloa, en Querétaro, en Guanajuato, y estuvo a lo mejor en una actividad muy complicada, porque esos casquillos, esos proyectiles se guardan. La Interpol ha manifestado y está trabajando para hacer esa base de datos internacional, que serviría mucho porque aquí en México siempre estábamos diciendo que nos mandan armas y nos mandan armas. No hay un control de armas en sí, pero es un punto muy importante para las investigaciones regionales o globales. Ahora bien, los peritos en balística noblemente se entregan a su proceso de certificación, pues obviamente es como ganan dinero, o sea, es su empleo. Y entraron, para mí, en el sentido muy particular, es un acto arbitrario el hecho de que los tengan trabajando en una sola línea, haciendo un documento que para las necesidades de ustedes, los abogados, los jueces y los ministerios públicos, no cuadran porque no suben mucha información dependiendo de, y solamente se dedican a determinar. Vehementemente lo digo, cuando yo inicié como perito y mi pericial al saber leer y entender, es el mismo dictamen que prácticamente yo hacía en el 96. ¿Qué es lo que llega a pasar? Que no se cubre información que ahora ustedes están necesitando y el Ministerio Público está ofreciendo, y el juez obviamente está también queriendo saber, ¿sí? Ellos hacen su trabajo, hacen hojas de trabajo, lo integran, toman esa información y de acuerdo a ese proceso de ISO o de procedimiento como tal para ejercer la actividad o entregar el final que es el dictamen, ellos tienen su certeza, pero no la exhiben, pero no la evidencian, y ese es obviamente el gran problema que hay, ¿no? ¿Por qué no lo das? En algunos estados es muy básico el dictamen. He sido instructor en su momento en alguna fiscalía donde, de acuerdo a todos los asuntos que llevo, y son de varios estados, o he llevado, pues tengo una colección de periciales, y de repente en algunos estados hay mayor información. Yo creo que va a depender obviamente del laboratorio y lo que decida. Y va a depender obviamente de un acuerdo inexistente entre el Ministerio Público y su personal para decir qué es lo que necesito y qué me puedes dar en tus limitaciones o obviamente en tus garantías, por decirlo así, para darme más información, porque obviamente quien va a tener el problema es la víctima al no dar una información para sostener obviamente la búsqueda de esa verdad y justicia. Entonces, vuelvo a decir, hay estados donde se encuentran muchas fotografías y los peritos hilan su dictamen. Y hay estados donde solamente anexan fotos, pero no se dice ni por qué, ni para qué, ni de dónde vino esa foto. Entonces todavía falta unas bases ahí de hilación entre el número, entre la longitud, entre el peso de elementos y marcas de herramientas, en este caso por armas de fuego, que es el estudio de la balística forense, para efectos de que haya una mejor, ¿cómo se dice?, interpretación. Porque sí, es un mar de información en el tema de lo de la balística, y lamentablemente a veces lo limitan mucho o lo hacen ver como si no tuviese algo, un punto tan primordial en los asuntos, cuando la realidad es que sí, y más en los que están involucrados armas de fuego, ¿no? Maestro, ¿qué les podría recomendar a sus alumnos, porque también usted es docente, para que puedan tener una mentalidad más amplia
en el tema de lo que es la balística y el sistema de justicia penal y la importancia. ¿Qué les podría usted recomendar para poder ir cerrando esto? Obviamente, hablando de mi materia, primero que nada a mis alumnos abogados, porque también damos cursos a abogados en la materia de la prueba de balística, a mis alumnos universitarios y exalumnos, que así como cada perito defiende su materia, en lo particular yo aprecio mucho mi materia, es mi segunda oportunidad de vida profesional de joven, la respeto mucho como tal, la peleo y defiendo mucho, porque hay mucho charlatán, obviamente, hay mucha gente que no sabe, pero lo inventa perfectamente, y hay gente que malinterpreta, obviamente, los trabajos o los quiere en su momento, como se dice, alterar en su momento. Lo interesante en el arma de fuego no es cómo tiene la mano la persona y hace un disparo, porque hay muchos, incluso criminalistas, que recomiendan que ya está el arma, dice que es calibre tal y es de uso no exclusivo del ejército. Ajá, y el proyectil y la trayectoria y el comportamiento, hizo clic o no hizo clic, es de funcionamiento semiautomático o no, qué dinámica tenía para el impacto de alta o baja velocidad, cosas que solamente el perito en balística les va a decir, y que otra persona, en su momento trabajamos con muchos peritos, usted lo sabe, de antigüedad, cabales y también jóvenes objetivos, y es una mesa de trabajo prácticamente continua donde te decimos quizá vamos todos hasta un punto de conclusión, pero de maneras distintas. Entonces, al asociarse de un elemento a un elemento como tal, valga la redundancia, y de un caso de arma de fuego, pues lo que hay que hacer es hablar a un experto y preguntarle antes que. Me ha tocado asuntos donde me llaman y me dicen, perdón, pero usted no es criminalista. No, es que cada tiene sus propias áreas, ¿no? El tema del... Exacto, y en su momento me vuelven a hablar, es que me recomendaron con usted, pero usted dijo que yo no soy criminalista. Yo le pongo al criminalista, o mi dictamen es de balística de campo. Sí, porque es algo que a veces los clientes no entienden, ¿no? Que relativamente se necesitan periciales en diversas ramas, no nada más es balística, criminalística. O sea, nos debemos de hacer un equipo, como usted lo dijo, un equipo de estudio, para poder dar un buen trabajo, un buen resultado, y pues lo que se busca en pocas palabras es que obtenga la libertad del cliente, ¿no? Sí, y porque lo hemos logrado. El indicio no lo busca igual, obviamente, un experto en vialidad terrestre y un criminalista si no ha ejercido el área. Si el criminalista ha ejercido muchísimos casos, vaya, obviamente mis respetos, cuidado con el criminalista. Pero si de repente no son objetivos en ese punto, cuando tú llegas a la inspección, cuando tú lees una inspección, te das cuenta que hay indicios que no han tomado en cuenta y obviamente ahí cambia la investigación, cambian obviamente las teorías del caso, sí, y cambia la evidencia completamente, le das vuelta. Sí, pero aquí hay un casquillito. En esa ocasión, en el disparo del que hablábamos, donde la gente decía, porque hay que tener cuidado, el señalamiento es directo y obviamente ya todos sabemos que el Ministerio Público va a defender el señalamiento. Pero cuando llega del otro lado, el otro criterio, la otra investigación, sí, si le disparó a la cabeza, entonces allá hay otro casquillo. Sí, encontramos otro casquillo. Y ese casquillo concuerda una trayectoria desde la posición del tirador hacia acá. ¿Por qué? Porque una pistola es semiautomática y va a producir indicios específicos, como en este caso casquillo, a la derecha del tirador, y de ahí tenemos que cuadrar todo. Y si no se hace a conciencia, como tal, pues obviamente se va a crear otro caso. Y muchas de las veces ese otro caso es la verdad. Sí, de hecho, en ese juicio lo que logramos, maestro recordará, fue que el juez determinó que existían muchas más dudas en ese asunto que lo que decía la fiscalía. O sea, fiscalía, tú me estás mostrando una historia, pero la defensa aquí me trajo 10 historias más de lo que pudo haber ocurrido con esa circunstancia de disparo. Y la duda no es por ser duda al aire, es duda técnica en su momento. Porque aquí hay más información y pudo haber pasado esto. Porque aquí únicamente pudo haber pasado esto. Porque no hay otro indicio, porque si hay más indicios como tal. Y el comportamiento de las armas, pues obviamente lo sabe el tirador deportivo a su manera, el policial a su manera, el militar a su manera. Pero ya en el tiempo forense, pues obviamente se van identificando muchos casos como tal. De tal manera que pues también se trabaja a veces por patrón sobre las líneas que tienen que ver con más importancia, que son los residuos de pólvora por disparo de arma de fuego, lo que es el funcionamiento mismo del arma de fuego en su momento, las cuestiones médicas forenses, ¿no? Las de necropsias, y ahí todos entramos en equipo o en bola
Y obviamente el abogado aquí diciéndoles esto, no, esto, ¿por qué? Y esto implica obviamente que se hagan escenarios. Trabajar por descarte, en su momento yo leí en un libro del gran doctor Jorge López de Argentina, son los primeros manuales que prácticamente nos llegaron ahí por los 90s, y él hablaba trabajar por descarte. Yo lo interpreté en su momento como diciendo todo, obviamente lo que esté en contra, pues obviamente la teoría del caso, hay que ensayarlo obviamente para ver que no sea cierto, porque si te casas con un solo punto y de ahí llevas a todo tu equipo a defender ese solo punto, Sí, no vas a encontrar nada. Hay personas exigentes que luego quieren que, pues de repente uno hasta diga falsedades, ¿no? Diga que llegó al lugar de los hechos, diga que vio indicios. No hay necesidad, y mucho menos va uno a arriesgarse porque uno va a trabajar, no va uno a meterse en un problema. Y en esas dinámicas se expone, abogado, esto es así y esto es así, y por eso procedió la investigación. correcto. Y de repente vamos a ver lugares de los hechos y encontramos nuevos indicios que obviamente se aportan y gira y obviamente concretan lo que estamos muchas veces diciendo, que la gente tiene falsedad al declarar en contra de lo visto, en este caso en un imputado, muchas de las veces, ¿no? Correcto. Teniente, se nos acabó el tiempo, pero sin embargo, por favor, coméntenos en qué redes sociales lo podemos encontrar y cómo lo podemos encontrar, porque yo creo que va a haber gente interesada que tiene algún familiar privado de la libertad o algún abogado que requiere una pericial de su experticia en materia de balística. ¿Dónde lo podemos ver? Maestro, estamos pues, prácticamente en redes sociales como Peritos en Balística y Criminalística y Edgar Musalem, así estamos en Facebook. Y desde el despacho estamos trabajando siempre en servicios de consultoría y en redes sociales principalmente. Edgar Musalem, Musalem Edgar, y estoy a sus órdenes siempre. Teniente, agradezco mucho nos haya brindado toda esta información, que la realidad es un tema muy amplio que no es posible abordarlo en su totalidad en este tiempo que tenemos. Sin embargo, vamos a volverlo a invitar para que nos explique un poco más del tema de lo de la balística y su importancia en los asuntos de carácter penal y la importancia de ello para que su familiar obtenga su libertad. Esto fue Una noche en los separos, en ambas manos al aire. Soy Juan Carlos Urbina, todo penalista. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias, muy buenas tardes.